Yo no me voy a presentar a mí mismo y además tampoco he dicho que me presente nadie porque entiendo que ya me conocéis suficientemente y por tanto no hay que insistir en quién soy, pero sí hay que hacer el honor a quienes son invitados de la cátedra a este congreso y por tanto qué menos que presentarlo. Pues me acompaña en esta primera sesión Marta Cantero Gamito, que es licenciada en Derecho y en Administración de Empresas por la Universidad de Córdoba y que, casualidades de la vida y un placer, pues fue alumna mía hace no diremos cuántos años, algunos años. Ella se conserva pues estupendamente con su juventud, ya bastante menos, ¿no?, de aquel profesor que te dio clase. Nunca digo que tenía pelo, ¿no?, porque tampoco tenía pelo entonces. Yo creo que nací calvo y me quedé calvo toda la vida, ¿no? O sea, que el pelo no se me ha caído, ¿no? Pero no saben la profunda emoción y la profunda satisfacción para un profesor el que una alumna suya, después de años de trabajo y de esfuerzo, pues de pronto en la vida se la encuentre en un foro como este. Yo no sabía quién era Marta Cantero, porque la cabeza, claro, lógicamente uno no tiene todo, pero cuando hablé con Daniel, con mi amigo Daniel Innerarity, para montar el congreso allá por el mes de diciembre, él me dijo, bueno, va a colaborar contigo Marta Cantero, que está en el Instituto de Florencia, y bueno, cuando hablamos me dijo, no, yo he sido alumna tuya, ¿no? Así que bueno, pues no estaba preparado, ¿no?, pero es sumamente placentero. Ella, además de lo que he dicho, de licenciada por nuestra Universidad de Córdoba, es doctora en Derecho por el Instituto Universitario Europeo de Florencia y actualmente es investigadora, Research Fellow, en la Cátedra de Inteligencia Artificial y Democracia de la Escuela de Gobernanza Transnacional del Instituto Universitario Europeo de Florencia. También es profesora de Derecho de las Tecnologías de la Información en la Universidad de Tartu desde el año 2018. Tiene multitud de publicaciones que ella me ha pedido que no les cuente y no ha querido que me extienda más en su presentación, pero bueno, reitero la felicidad que me produce y la sincera emoción que me produce compartir esta mesa contigo al cabo de los años, ¿no?, en los que tú estabas allí y yo estaba aquí. Bueno, pues Marta, ¿cómo empezamos? Empezamos por lo antiguo, ¿no? Empecemos por lo clásico, hablar del autoritarismo clásico, es decir, primero ver qué es el autoritarismo, qué ha sido el autoritarismo hasta el tiempo presente para ponernos en antecedentes de lo que vamos a estudiar en estos 2 días. Claro, lógicamente, pues yo, que soy el de historia, pues tengo que hablar de lo clásico, ¿no?, de lo del pasado, ¿no? Reflexionar sobre ese autoritarismo clásico implica quizá adentrarse en uno de los temas más analizados por la teoría política y la historia contemporánea, ¿no? No vamos a hablar de modelos autoritarios de la edad moderna, de los siglos XVI, XVII, XVIII, eso sería remontarnos demasiado en el tiempo. Vamos a situarnos en el siglo XX. Y a lo largo de ese siglo XX, que marca buena parte de lo que somos hoy en el XXI, pensadores como Juan José Linz, Hannah Arendt, Giovanni Sartori, o Simon Martin Lipset, por citar a los más clásicos, han dedicado parte de sus obras a tratar de comprender cómo surgen, cómo se consolidan y también cómo caen los regímenes autoritarios del modelo clásico, del modelo histórico contemporáneo. Y llegan a una conclusión que tampoco es que sea especialmente original, pero que sí es necesaria tener en cuenta en nuestras sociedades modernas. El autoritarismo clásico emerge habitualmente en contextos de crisis. Uno de los grandes teóricos del autoritarismo, el profesor Linz, dice que esos contextos de crisis pueden ser económicos, pueden ser sociales, pueden ser militares
o pueden ser morales. Y en ese mar revuelto de cualquiera de esas crisis o de todas en su conjunto, aparecen líderes con soluciones drásticas, con soluciones llamativas, con soluciones atractivas que les permiten ofrecerse como los que van a resolver esa situación de crisis, como los que van a proporcionar el orden y la estabilidad en ese caos. Con lo que las sociedades o parte de las sociedades entran dentro de esa dialéctica para terminar aceptando que sus males solo van a encontrar solución en ese líder. Para Linz, el profesor Linz, el autoritarismo se caracteriza por 4 elementos que son claves, ¿no? De una parte, la limitación del pluralismo político. Junto a ello, quizá la ausencia de una ideología elaborada, pero que se adorna de una mentalidad fuerte. También la despolitización de la población. Y finalmente, una idea de liderazgo. Otra conocidísima autora, Hannah Arendt, en su obra Los orígenes del totalitarismo, nos recuerda el recurso a mecanismos de cohesión por parte de estos regímenes que se basan en el miedo, en la propaganda y en algo que las sociedades en crisis demandan, la narrativa de estabilidad. El ser humano por naturaleza tiende a querer la estabilidad, no la desazón, no la incertidumbre. Son elementos que nos definen ahora y siempre. Entonces, buscan esas narrativas que teóricamente o presuntamente les van a ofrecer esa estabilidad. ¿Cuáles son los pilares del autoritarismo clásico? Bueno, podemos señalar lo siguiente. De un lado, evidentemente, el monopolio del liderazgo. El líder autoritario se presenta como una figura paternal, necesaria e indispensable. Una figura que se adorna de carisma y de una estructura burocrática para consolidar precisamente su liderazgo. El segundo pilar es el control de las instituciones. El régimen autoritario deforma la existencia de instituciones previas para constituir la supremacía de un solo poder, el poder ejecutivo, el poder directivo, el poder inmediato. Su solución está en la inmediatez, en la centralidad y en la idea de no compartir el poder con ninguna otra esfera. Otro basamento, otro pilar muy necesario del autoritarismo es la restricción de los derechos y las libertades. El autoritarismo es incompatible con la participación y con el pluralismo político. Para ello, se dota de instrumentos de represión que tratan de moldear, de modificar la conducta social para acomodarla a la idea o a la visión unitaria que tiene el régimen. El espacio temporal en el que se desarrolló el modelo de autoritarismo clásico al que me estoy refiriendo es el siglo XX, un periodo en el que aparecieron esos poderes caracterizados por la concentración, la limitación de libertades y la ausencia de pluralismo político. Cada uno de estos regímenes tuvo su propia caracterización, pero todos conservan una idea común,
Esas ideas comunes, ese concepto general del autoritarismo, se define por la concentración del poder en el líder o en una élite, la ausencia de competencia política real, el control de los medios de comunicación, la limitación de las libertades civiles, la libertad de prensa, la libertad de reunión, la libertad de expresión, y el uso de la coacción y, en ocasiones, de la violencia sistemática. El autoritarismo no es exactamente igual que el totalitarismo. El autoritarismo no busca controlar todas las esferas de la vida, toda la dimensión social de la persona, sino que busca el control de la gestión política, aunque ello también tiene influencia directa sobre la persona. ¿Cuál es la razón de que aparezcan estos fenómenos autoritarios? Y ya digo que entender estos fenómenos autoritarios, si ustedes los comprenden y los van desmenuzando, cada vez entenderán menos que una parte de la sociedad, y especialmente una parte joven de la sociedad actual, defienda unos modelos que lo que persiguen es precisamente coartar sus libertades. Eso es lo que hace un poco inexplicable esta dinámica endemoniada en la que actualmente nos encontramos, que personas entre 15 y 25 años, depende de los rangos estadísticos que se cojan, mayoritariamente o muy mayoritariamente estén defendiendo ideas autoritarias o estén reivindicando regímenes autoritarios, en el caso de España, por ejemplo, el franquismo, que suponen justamente la coerción, la alteración de todo lo que un ser humano con esa edad juvenil aspira, que es la libertad como bien máximo, ¿no? Es como pegarse un pie en el tiro, pegarse un tiro en el pie para salvar una situación de crisis, ¿no? Esto es lo que lo hace especialmente más inexplicable. Pero hay una contextualización de este fenómeno autoritario en el siglo XX que permitió el surgimiento de esos regímenes. Por ejemplo, el contexto de crisis económica y social. La Gran Depresión del año 1929 debilitó profundamente los regímenes democráticos y permitió el nacimiento de movimientos antiliberales que se ofrecían como solución a esa crisis. Antes de la crisis, otro marco necesario en ese contexto social fue todas las consecuencias que se produjeron tras la finalización de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial terminó con muchísimas heridas abiertas, con sociedades traumatizadas, sociedades fragmentadas, sectores de población que se sentían abandonados por lo que habían sido los sistemas más o menos democráticos que habían funcionado hasta entonces. También surgieron movimientos nacionalistas, movimientos territoriales, movimientos económicos que fueron favoreciendo la construcción de ideologías autoritarias. Y finalmente se produjo una extremada polarización de las sociedades a partir de los posicionamientos de la lucha ideológica entre comunismo y anticomunismo, semitismo, antisemitismo, nacionalismo excluyente, colonialismo, etc. Todo esto generó una dinámica, por decirlo en términos más idealizados, un caldo de cultivo que permitió el nacimiento de estos regímenes autoritarios que nacieron asociados a élites conservadoras, a nacionalismos radicales y también a movimientos militares. ¿Cuáles fueron los ejemplos más destacados de este tipo de autoritarismo? Hay dos tipos básicamente, ¿no? Uno que se puede denominar autoritarismo de derechas y nacionalistas y otros que son los autoritarismos
totalitarismo, es difícil distinguirlo, de inspiración fascista. En el grupo de los primeros, los autoritarismos de derecha, pues se sitúan como los más destacados del siglo XX el franquismo de España de 1939 a 1975, un régimen militar, un régimen nacional católico y fuertemente represor. Otro modelo es el Estado Novo de Portugal, con el dictador António de Oliveira Salazar, de 1933 a 1974. Es un régimen corporativista, antiliberal y nacionalista. Y ya más recientemente, más en la segunda mitad, mejor dicho, en el último tercio del siglo XX, pues por ejemplo, las dictaduras militares latinoamericanas, la del Pinochet de Chile de 1973 al 90, la de las juntas militares de Argentina del 76 al 83, o las militares de Brasil del 64 al 85. Estos regímenes se basan en el anticomunismo, en el ordenamiento social y en el control militar. Y como decía, el otro grupo es el de los fascismos y nacionalsocialismo, que no son exactamente autoritarismos clásicos, aunque suelen estudiarse conjuntamente. No son autoritarismos clásicos porque realmente estos movimientos sí que pretenden un control social completo, no solo el control político, sino la transformación social completa, la modulación o la modificación del ser humano, la idea del hombre nuevo, que es un concepto que apareció en lo mismo. Estos son los dos modelos más clásicos, más conocidos. El fascismo italiano de 1922 a 1943, con Benito Mussolini, un modelo ultranacionalista, corporativista, expansionista y de partido único. Y el nazismo en Alemania de 1933 a 1945, con Adolf Hitler, que es un totalitarismo racista, genocida y militarista. Junto a estos dos grupos existe luego otro modelo de regímenes autoritarios o totalitarios, que son los que proceden de la ideología comunista. Estos derivan de las revoluciones marxistas con partido único y control estatal de la economía. Es el régimen soviético de la URSS de 1917 a 1991, especialmente totalitario en el periodo dirigido por Stalin. El modelo de China de Mao Zedong, especialmente durante el Gran Salto y la Revolución Cultural, y los modelos de los países satélites de la Unión Soviética del 1945 a 1989, como la República Democrática de Alemania, Polonia, Rumanía, Hungría, etc. Un cuarto y último grupo son otro tipo de autoritarismo que surgen después de los procesos de descolonización, fundamentalmente en el mundo árabe, en Asia y en África. Aquí pues, podemos encontrarnos a la Turquía kemalista, de Kemal, de 1923 al 50, el Japón imperialista hasta el 45, el Egipto de Nasser del 52 al 70, el régimen de Mobutu en el Zaire del 65 al 97 o el régimen de Corea del Norte. Estos sistemas han influido profundamente, unos en una medida, otros en otra, dependiendo del momento en el que aparecieron, en procesos o situaciones histórico-políticas que han definido de un modo, digamos, desastroso a la historia de la humanidad. Me refiero, por ejemplo, a las dos guerras mundiales, o me refiero, por ejemplo, a todas las represiones habidas, sin ir más lejos, en los modelos postcoloniales a los que me he referido, o incluso en los modelos comunistas que señalé antes. Voy terminando mi planteamiento, creo que voy ya casi en el tiempo que tenía previsto. ¿Qué conclusión podemos sacar así apresurada de ese esbozo histórico, político que he hecho, muy
muy rápido, muy elemental también para que puedan conocerlo. Bueno, la conclusión que se puede sacar a la altura del año en el que nos encontramos es la que dejaba apuntada antes, ¿no? ¿Cómo es posible que las sociedades actuales aboguen por una reivindicación de modelos autoritarios que ya han demostrado históricamente la capacidad que tienen para destruir, para someter a las sociedades, para generar miseria, para generar enfrentamiento? ¿Cómo es posible? Bueno, pues esa es una de las claves a las que tenemos que tratar de dar respuesta desde la investigación, desde la difusión, porque lo que no podemos es cruzarnos de brazos y esperar que de nuevo vuelvan a triunfarlo. Dicho esto, pues ahora Marta nos planteará las claves de los modelos que parten de esta raíz, pero que se adaptan y adoptan una nueva metodología, que lo esencial es la misma, pero que reviste otros perfiles que conviene estudiar. No sé si quieres que te haga la pregunta, la dejamos para el final, lo que habíamos planteado. Para el final, vale, hacemos un poco de debate. Vale. Genial. Pues muchas gracias, Daniel. Perdón, Manuel. Ya quisiera yo. Tenemos a Daniel presente hoy con nosotros. Eso está bien, que esté muy presente. Y nada, perdóname. Manolo, muchas gracias por tenernos aquí, por invitarnos, sobre todo por tu generosidad en invitarnos aquí, a mí, a mis compañeras de la cátedra, a la cátedra de Daniel en Inteligencia Artificial y Democracia, y para mí, pues bueno, es un honor estar aquí sentada hoy contigo, después de unos cuantos de años que me diste clase ahí en la Facultad de Derecho. Y para mí es un honor estar en Córdoba porque soy de aquí, entonces siempre es un honor venir a mi tierra, pero sobre todo ver esta clase, esta sesión, este congreso lleno de tantas caras jóvenes, porque la verdad que cuando estamos acostumbrados hoy en día en el ámbito académico, en las esferas académicas, a discutir entre nosotros siempre las mismas caras, sabemos quién está haciendo qué tipo de investigación y demás, pues al final el mensaje no cala tanto quizás como el tipo de audiencia que tenemos y entonces pues muy de agradecer que estéis aquí, sea voluntariamente como involuntariamente, y bueno, pues nada, esperamos que el resto de las sesiones de la mañana y de la tarde y de mañana pues de alguna manera os influyan en la forma en la que entendéis pues estas manifestaciones que estamos viendo hoy en día con la tecnología. Bueno, también agradecer obviamente a la cátedra de Manuel por la gestión logística financiera, a Álvaro Camacho por todo el tema logístico y por supuesto pues también pues bueno la financiación de la cátedra UNESCO y a la Universidad de Córdoba por acoger este evento. Voy a tratar de reaccionar un poco a los puntos que Manolo ha estado haciendo en relación con el autoritarismo y ver cómo podemos encajarlo dentro de la sociedad en la que vivimos hoy en día. Pero en primer lugar voy a empezar con algunas de las preguntas que cuando en diciembre estuvimos hablando por teléfono, pues me surgieron en torno a cómo crear un programa sobre autoritarismo digital y que bueno, pues que estuvimos discutiendo a base de correo electrónico, llamadas, en los días que el descanso de la Navidad permitía. Y entonces, pues bueno, cómo hemos configurado también este programa para que tengáis también una visión de los temas que vamos a tratar. Manolo ha hecho una exposición de cómo se manifiesta el autoritarismo en su vertiente más tradicional, clásica, y hablar de autoritarismo digital no significa hablar de otro tipo de autoritarismo, sino de una manifestación del autoritarismo clásico a través de otros medios. Es una manifestación, pero que hace, digamos, uso de otro tipo de herramientas. Y en este sentido, pues el hecho de que se manifieste de forma digital supone plantearnos una serie de preguntas en pleno siglo XXI en el que ya nos encontramos, ¿no? ¿Cómo obedecemos online? En este sentido vamos a tener una sesión sobre obediencia porque, claro, estamos atendiendo a un cambio de paradigma en el que hoy en día ya damos
Internet y las relaciones a distancia las damos por hecho, pero es una reconfiguración total de la forma en la que se ejercía el poder hasta que existía la herramienta. ¿Dónde tienen lugar las guerras? Hoy en día las guerras no se lidian únicamente o no tienen lugar únicamente de forma física, sino que también tienen lugar de forma híbrida, como estamos viendo. ¿Hasta dónde llega la soberanía del Estado cuando estamos hablando de una tecnología que no conoce de fronteras, ¿no? Y también otro tipo de preguntas que nos surgen es ¿de qué formas puede el Estado abusar su poder incluso cuando existen límites constitucionales? Se abre un espacio nuevo, un espacio no regulado, hoy en día cada vez más regulado, pero que supone también o que abre la puerta para un posible abuso estatal, sobre todo en sociedades no tan resilientes a nivel democrático. Y también cómo se puede gobernar democráticamente una manifestación tecnológica que es compleja, porque además es una manifestación que rompe con los distintos paradigmas que se construyeron sobre conceptos que hoy usamos, pero que quizás hoy en día pues también merece la pena repensar un poco. También, dado que Manolo ha estado hablando un poco también sobre el tema de cómo existe una concentración de poder también por parte de las grandes tecnológicas, cómo se puede limitar ese poder creciente de empresas privadas en el supuesto en el que estamos constantemente en una sociedad hiperconectada, en el que estamos constantemente intercambiando información. Pues bien, estas preguntas han servido como base de la configuración del programa. De alguna u otra forma vamos a cubrir temas relativos a todas estas preguntas. Y por nuestra parte, por la parte que nos toca, pues nos toca definir, ¿no?, cómo se manifestaba el autoritarismo en el siglo pasado y cómo se está manifestando hoy en día. Entonces, pues como cualquier cuestión a la que uno deba de verle una introducción, pues me gustaría comenzar con el aspecto conceptual. Como concepto, el término autoritarismo digital, su primera acepción, se recoge en la literatura en el año 2011 y describe o define el autoritarismo digital como el uso de una serie de tecnologías digitales por parte del Estado para vigilar, reprimir y manipular poblaciones tanto propias como de otros estados, con el objeto de impedir o al menos desincentivar actividades que pongan en entredicho el papel del propio Estado. Aquí pues ya hacemos referencia, por un lado, al Estado, aunque ahora veremos cómo distintas manifestaciones del autoritarismo digital no son propiamente estatales, pero hacemos referencia también a esa característica fundamental de la que hablaba Manolo antes, como es la represión. La represión es una parte también importante de cómo se entiende el autoritarismo digital y cómo opera dentro de la esfera de poder que se configura con el espacio digital. Aunque autoritarismo digital fue definido en aquel momento, no existe un consenso propiamente dicho sobre lo que significa. También se han acuñado otros términos que de alguna u otra manera también hacen referencia a manifestaciones que se podrían identificar con el autoritarismo digital, como son, por ejemplo, el autoritarismo red, usando de base el concepto de Manuel Castells de la sociedad red. Aquí pues hace referencia a que las conexiones que ha facilitado la propia tecnología se aprovechan por parte de los estados para desplegar prácticas antidemocráticas que sirven a los intereses del propio Estado. Otra acepción o otra forma de entender las prácticas autoritarias en el entorno digital se ha denominado represión digital. Esta es más explícita y obviamente pues consiste en mantener el control político a través de Internet, redes sociales e inteligencia artificial. Y también tecnoautoritarismo, que de alguna u otra forma también se ha mencionado, en el que se hace referencia a prácticas digitales que son llevadas a cabo tanto por estados autoritarios como por estados incluso democráticos. Pues bien, tenemos distintas manifestaciones de lo que sería el autoritarismo digital. Luego quizás tendremos un debate también sobre el llamado tecnofeudalismo, datafeudalismo, etcétera, pero es importante hacer referencia a que no existe un consenso y que precisamente esta falta de consenso lo que dificulta la posibilidad de que podamos realizar un análisis exhaustivo
no solamente para entender cómo se manifiesta el autoritarismo digital, sino también para ver qué tipo de prácticas pueden contrarrestar o qué tipo de estrategias, de medidas pueden servir para mitigar los efectos del propio autoritarismo digital. Y habiendo pasado a esta parte así como más conceptual, me gustaría ahora, pues de la misma manera en la que Manolo ha puesto sobre la mesa distintas características del autoritarismo y distintos ejemplos, pues yo voy a hacer lo mismo con el autoritarismo digital. En primer lugar, un presupuesto que hay que tener claro es ese, digamos, proceso de digitalización que se ha vivido en los últimos años. Es un proceso de digitalización en el que nuestra vida depende cada vez más de estructuras de plataformas tecnológicas para el desarrollo de nuestra vida social, de nuestra vida económica y también de nuestra vida política. Entonces, en este sentido, el autoritarismo digital supone que las tecnologías digitales, que de nuevo sirven para desarrollarnos en nuestra vida social, económica y políticamente, pues se usan por gobiernos, pero también por actores no estatales, para pues, bueno, llevar a cabo prácticas de vigilancia masiva, para digamos, poner en marcha campañas de desinformación o por incluso implementar apagones de Internet. Y esto pues tiene una consecuencia muy importante, y es que lo que hace es que restringe muchísimo, cada vez más, el espacio civil para el debate abierto, para la deliberación política y también para una toma de decisiones participatorias, porque cada vez se controla más el entorno en el que nos desenvolvemos en estas tres dimensiones. Esa sería, digamos, un poco la primera característica, y es que, bueno, dada el alcance, más bien, del autoritarismo digital, entendemos, de la transformación digital, entendemos, por tanto, que el autoritarismo digital, pues, obviamente, impregna todas y cada una de esas dimensiones. La segunda característica del autoritarismo digital que me gustaría recalcar aquí es que este no es siempre estatal, sino que estamos viendo cómo se están produciendo o se está produciendo el desplazamiento de estructuras de poder desde lo estatal o desde la ley, si queremos hablar, por ejemplo, de instrumentos que utilizan gobiernos democráticos o no para, digamos, ejercer poder, hacia lo que sería la propia arquitectura. Ya no hablamos de un gobierno que tenga una serie de normas que se deban de cumplir, sino que hablamos de unas plataformas digitales que tienen sus propios términos y condiciones de servicio, en los cuales, si no respetamos, pues nos cancelan la cuenta, nos cancelan el discurso, nos invisibilizan, y esto pues también tiene un importante componente de poder que se manifiesta una vez más no en la ley, sino en cómo la propia infraestructura gestiona esto, cómo la propia infraestructura gestiona esto, por ejemplo, a través de los algoritmos. En tercer lugar, la tercera característica es que en el autoritarismo clásico se hablaba de concentración de poder. Manuel ha estado hablando de ello. Sin embargo, en el autoritarismo digital existe una externalización del poder. ¿Y cómo se externaliza el poder en el autoritarismo digital? Pues de distintas maneras, porque el autoritarismo digital no solamente abarca a los servicios digitales, a Internet, sino que también abarca a la infraestructura, a los dispositivos, a los materiales, a todo, digamos, el proceso de la cadena de valor que hace posible la comunicación digital. ¿Y cómo se externaliza? Nos preguntábamos antes. Pues bien, en el caso de los dispositivos, por ejemplo, o de la tecnología que puede utilizar el Estado para llevar a cabo prácticas antidemocráticas, se puede comprar tecnología de regímenes no democráticos, y esto pues tiene un impacto en la propia democracia de otros países. Esto ya se vio hace unos cuantos de años con la compra de suministro por parte de Estados europeos, de suministro de Huawei, y que se puso en entredicho tanto en Estados europeos como en Estados Unidos, por cuanto representaba la posibilidad de introducir una tecnología controlada por un Estado no democrático, China, en sociedades democráticas de las cuales no sabíamos el tipo de uso que se hacía de los datos que recopilaba. Otra forma de externalización del poder lo vemos, por ejemplo, como anteriormente, pues bueno, el poder se ejercía, la aplicación del derecho se ejercía por parte de la policía o de los poderes militares en estados o en dictaduras de carácter militar,
Hoy en día ese control de policía lo pueden desarrollar las propias plataformas. Los propios estados pueden, digamos, instruir o requerir a las plataformas que controlen determinado tipo de contenido. No hablamos de situaciones, por ejemplo, de eliminar contenido ilegal, como sucede, por ejemplo, con la legislación europea, pero hablamos, por ejemplo, de situaciones como en China o en Rusia, donde no se permite la disidencia política en redes sociales. Otra forma de ejercer el poder, de nuevo, otra vez más de carácter más de arquitectura, más que institucional, se habla de cómo el algoritmo pues, puede amplificar determinadas cámaras de eco y puede dar voz a determinados sujetos y no a otros, lo cual pues, bueno, también se convierte en una herramienta y una manifestación de cómo se externaliza el poder en la esfera digital. El resultado es el mismo. Estaríamos viendo aquí pues, bueno, cómo se produce un control del discurso del que se hablaba en el autoritarismo clásico, con la única diferencia de que aquí el Estado pues, no aparece como el censor directo. No sabemos verdaderamente, cuando abrimos nuestros dispositivos a consultar, puede ser pues, desde algo tan banal como Instagram hasta vídeos de corte más político que se encuentran en TikTok, para la gente de nuestra generación para arriba, pues Twitter, ahora llamado X, o el LinkedIn, etcétera. No sabemos verdaderamente qué no es los motivos por los que el algoritmo nos muestra un tipo de información y no nos muestra otra. En cuarto lugar, la obediencia tradicional respondía a un esquema en el que, pues bueno, existía una sumisión a la autoridad. Esto lo veremos más tarde, que hay una sesión explícita sobre obediencia, pero la sumisión era al Estado, al régimen. Hoy en día, la obediencia digital es una sumisión a controles no visibles, de los que ni siquiera somos conscientes. Estamos hablando de sumisión a el contenido que nos muestra el algoritmo que mencionábamos anteriormente, las intenciones o los incentivos que pueda tener la plataforma para mantenernos enganchados en esa plataforma el mayor tiempo posible, cuáles son las métricas que usan o qué tipo de ranking se establece para priorizar un tipo de contenido y no otro. Y en quinto lugar, pues una característica también muy particular del autoritarismo digital es que estamos pasando de un control ex post a un control predictivo. Es decir, el derecho siempre se ha producido primero la conducta y después se ha aplicado el derecho y ha tenido lugar la sanción. Hoy en día estamos hablando de un control ya no solamente ex ante, que también existe en nuestro derecho actual, sino que estamos hablando de la capacidad de poder predecir, por ejemplo, si una persona va a reincidir o no, ¿no? Entonces esto pues también es una manifestación de cómo el autoritarismo puede controlar con esas predicciones qué tipo de movimientos sociales se pueden producir, etcétera, y por tanto reprimirlo. Manuela, con esto concluyo, ¿no?, lo que serían las distintas características para pasar a dar distintos ejemplos de distintas manifestaciones. Manuela hablaba de Hannah Arendt y cómo, pues bueno, se puede hablar de la importancia de quién controla nuestra realidad, ¿no? Por parte sobre todo de los regímenes autoritarios. Y Arendt en particular analizó cómo los regímenes totalitarios pues, intentaban controlar la realidad misma y no solamente el poder político. En este sentido, tenemos que ver que en la manifestación de autoritarismo que se produce en la esfera digital, pues muchas de estas características están presentes. Por tanto, es importante prestarle atención antes de que sea demasiado tarde. Haciendo un paralelo con la obra de Arendt, pues podemos encontrar cómo en el espacio digital existen ecosistemas informativos cerrados que controlan esa información, que controlan esa realidad. Existe, por tanto, un control de la narrativa cada vez más fuerte. Se está viendo hoy en día cómo están surgiendo determinados movimientos políticos precisamente porque las redes sociales. Y también existe una manipulación del entorno del espacio informativo. Entonces, en este sentido, tenemos que tener en cuenta que quizás no somos conscientes de cuántas similitudes, de cuántos paralelismos existen entre el autoritarismo clásico y el autoritarismo digital, que no solamente existe, como ahora os voy a mencionar, en sociedades no democráticas, sino que también se pueden algunos de ellos empezar a percibir en sociedades pues bueno, que consideramos todavía hoy en día democráticas, ¿no? Y
por concluir un poco, voy a mencionar distintas manifestaciones de autoritarismo digital en distintos contextos para que veamos cómo no tiene lugar de una forma particular, sino que se manifiesta de distintas formas. Por ejemplo, empecemos con Irán, una situación pues, bueno, bastante delicada hoy en día, donde los últimos meses, que es una práctica que ya se venía desarrollando en los últimos años, más bien, pues ha habido constantes apagones de Internet. Una desconexión, o sea, cuando hablábamos antes de la inclusión de la sociedad en la esfera digital, hay que pensarlo también en términos de exclusión. Lo que se entiende por inclusión supone también entender que existe una exclusión. Cuando estamos hablando de un mundo interconectado, más bien hiperconectado, y tenemos una sociedad en la que no se puede acceder a Internet, en la que existe una represión muy fuerte, pues obviamente el Estado, pese a existir la tecnología, usa precisamente la tecnología para, digamos, extender o expandir esas prácticas autoritarias. Otro ejemplo lo tenemos en China, y en China la manifestación es un poco diferente porque, bueno, sin conocer de primera mano la cuestión china, con lo tanto por mi parte un poco un atrevimiento, ¿no? Pero sí que sabemos a través de la literatura y de, bueno, pues de distintos trabajos que abordan el tema de forma extensiva, como sí que existe una versión del autoritarismo digital en el que la base fundamental es el control de acceso a la información y la vigilancia de datos. Ya desde el surgimiento de Internet, China puso en marcha su gran cortafuegos, como se le conoce, el Great Firewall, en el que pues bueno, establecía un Internet en el que no se accede a todo el Internet que se supone que accedemos hoy en día. Tampoco sabemos a qué tipo de Internet accedemos hoy en día. Presuponemos que tenemos un acceso casi total, ¿no? Pero en China ese acceso es muy restringido. Hoy en día, con las tecnologías también de vigilancia, pues existe una vigilancia de los ciudadanos pues cada vez más fuerte. Con respecto al acceso a este tipo de información, tenéis que tener en cuenta que compañeros como vosotros, que están estudiando en universidades, que tienen vuestra edad y que también se conectan a Internet, pues están experimentando un Internet, o es una generación que no tiene conciencia de lo que es el Internet global. Ellos piensan que la ventana a la que tienen acceso es la ventana a la que tenemos acceso todos, pero se están perdiendo gran parte también de un zeitgeist, de un espíritu del tiempo, de lo que está sucediendo en Internet, que de nuestra generación para abajo, pues también son movimientos culturales, sociales importantes que están teniendo lugar y de el que estamos hablando de grandes márgenes de la población que están al margen de este tipo de movimientos. Y por otro lado, otra forma en la que China también ejerce prácticas autoritaristas, pues puede tener lugar a través de cómo exporta, decíamos anteriormente, determinados dispositivos de vigilancia a otros países que no tienen los recursos para desarrollar los suyos. En este sentido se puede hablar mucho. Si luego durante el tiempo de preguntas tenéis alguna cuestión, yo me he ocupado, por ejemplo, del tema de China en relación a cómo trataban de exportar estándares técnicos, haciéndolos valer de un carácter internacional que no tenían, y como esto también, pues bueno, una manifestación de tratar de expandir esa necesidad de control que tienen este tipo de regímenes más allá de sus fronteras. Pero por no salirnos del tema y por seguir con la cuestión de cómo se ha manifestado en distintos espacios, en distintas jurisdicciones, este tipo de autoritarismo, hablamos, por ejemplo, de Rusia, que fundamentalmente, si lo tuviéramos que asociar con un tipo de práctica autoritaria, sería precisamente la propaganda. En Rusia son expertos en desinformación, ya del control de los medios, anteriormente a la digitalización de estos, pero sobre todo hoy en día son expertos en controlar la narrativa, en influir desinformación. Si recordamos la concepción de autoritarismo digital que hicimos al inicio, hacía referencia tanto a las prácticas que se hacían en relación con los individuos de ese Estado como en relación a individuos de otros Estados. Es decir, que el autoritarismo no entiende de fronteras. Y por último, os decía que observamos características y prácticas de autoritarismo digital también
en jurisdicciones que consideramos democráticas, pero que también están mostrando signos de cómo el autoritarismo digital pues también se manifiesta en este tipo de sociedades, ¿no? Hablo precisamente de Estados Unidos, pero podemos pensar también incluso Europa, ¿no? No hay un régimen autoritario como tal, pero lo que sí tenemos es concentración de poder infraestructural por parte de las grandes tecnologías, o de Big Tech. Estamos sometidos también a una moderación de contenido algorítmico, pero que es opaco, no sabemos por qué, de nuevo, no sabemos por qué vemos el contenido que vemos, y vemos cada vez más una acumulación de poder por parte de los poderes privados que van a tener cada vez más y que están teniendo cada vez más un impacto público. Hoy en día sabemos que existen pues, conexiones evidentes. Anteriormente pues, bueno, eran de carácter más disimulado. Hoy en día son conexiones evidentes. Pensamos, por ejemplo, Elon Musk en la Casa Blanca el año pasado y demás. Y bueno, pues esto pues, no nos debe extrañar el día de mañana si no ponemos un poco un cortafuegos. Nosotros también quizás tengamos un problema a la larga. La semana pasada, pues no sé si algunos de los que estáis aquí seguís las noticias de carácter tecnológico o no, hubo un enfrentamiento bastante fuerte entre el gobierno de los Estados Unidos y la empresa Anthropic, que pues, proporciona el sistema de IA generativa Claude, que es uno de los más avanzados ahora mismo. Y, pues bueno, el Estado, la inteligencia de Estados Unidos, solicitaba a Anthropic poner su tecnología a disposición del gobierno con objeto militar. La empresa hasta la fecha se ha opuesto, no sabemos por cuánto tiempo más puede hacerlo, pero el problema que surge es que si no se usa la tecnología de Anthropic van a usar la tecnología quizás de OpenAI o otro tipo de tecnología. Es decir, que pese a que existe esa resistencia, pues al final el mercado es el mercado, el poder es el poder y vemos como cada día estos, digamos, personajes más relevantes dentro de los que son la cara visible de este tipo de empresas no se esconden hoy en día a la hora de, pues bueno, ser esa cara visible en eventos de carácter más político, ¿no? Pero bueno, por no cerrar con esta visión tan pesimista, queremos echar también la vista hacia adelante y ver, pues bueno, que hay esperanza. Y la esperanza, pues obviamente, como se contaba anteriormente en la sesión de inauguración, pues recae en vosotros, en las generaciones que el día de mañana vayáis a ser quienes estéis haciendo esta toma de decisiones, porque tenemos que entender que hay que contrarrestar esto y cómo se puede contrarrestar o qué manifestaciones podemos encontrar que son opuestas al autoritarismo digital. Pues bueno, podemos apostar por un pluralismo infraestructural, ya se está haciendo a través, por ejemplo, del derecho de la competencia, aunque parezca muy desconectado de la protección de la democracia, el derecho de la competencia tiene precisamente un alcance muy fuerte en establecer infraestructuras plurales que permitan que no se concentre el poder en manos solamente de unos pocos. Ayer precisamente de camino para acá, lo comentaba con una compañera, estábamos mirando un artículo de dos colegas que hacen derecho de la competencia y que usaban la obra de Daniel precisamente para ver cómo el derecho de la competencia hablaba con esa complejidad democrática de la que habla Daniel en su obra. Otro mecanismo para contrarrestar el autoritarismo, pues bueno, más transparencia algorítmica, más rendición de cuentas. La Unión Europea ya lleva tiempo intentando abordar este problema, existe legislación al respecto, empezó fundamentalmente con el Reglamento General de Protección de Datos, posteriormente con la Ley de Servicios Digitales, Ley de Mercados Digitales y bueno, ahora con el Reglamento de IA que con sus más y con sus menos pues también esperamos un impacto positivo. Más competencia de la que hemos hablado antes. Esto supone también más interoperabilidad, es decir, si estamos usando ChatGPT ya tiene una memoria de lo que le hemos contado y eso es lo que hace que nosotros sigamos usando ChatGPT, que no nos movamos a otra plataforma, pues una interoperabilidad en la que podamos portar esos datos a otra plataforma va a permitir que si en algún momento consideramos que el algoritmo nos está haciendo recomendaciones que quizás consideramos que no son del todo democráticas o nos queremos salir de ahí, que no sean esos incentivos que tenemos de permanecer anclados a la plataforma porque nos conoce, porque tiene memoria sobre nosotros, etcétera, lo que no nos haga poder salir de la plataforma. Un control más fuerte por parte del ciudadano de los datos. Hemos pasado de una época de muchísimo esplendor
de esplendor de la protección de datos a que hoy en día damos nuestros datos en ChatGPT como si aquello fuera la más absoluta nada. Y bueno, pues también a nivel más infraestructural, pues existen iniciativas que hacen como un bypass de estructuras que están controladas por estados no democráticos. Por ejemplo, en Estados Unidos existe la Open Technology Fund, que lo que hace es, pues bueno, financiar el acceso a redes privadas virtuales, a VPN, ¿no?, como se conocen también, por parte de ciudadanos que se encuentran dentro de regímenes autoritarios para que puedan acceder a la información de fuera de lo que está sucediendo dentro de esa cámara de eco, ¿no?, que se ha creado. Y bueno, pues por cerrar un poco la sesión, recordando a Daniel, que estaría encantado de estar aquí, sobre todo en Córdoba, con lo que a él le gusta Córdoba también. Pues bueno, en su caso, podríamos tratar de entender dentro de cómo él ha entendido pues, las distintas manifestaciones autoritarias y demás, de que el autoritarismo digital no se impone necesariamente por la fuerza. Y eso es algo que tenemos que aprender a base de repetirlo, porque no va a salir una mano de una pantalla de un ordenador a darnos un golpe para que adoptemos una determinada actitud o un determinado comportamiento, ¿no? Es la información que vemos, el calado que tiene esa información en nosotros, lo que hace que obedezcamos de una manera u otra a lo que existe. Y bueno, pues esa manifestación de autoritarismo digital pues se impone, volviendo a la obra de Daniel, por simplificación, porque el algoritmo entiende que la complejidad de la democracia, de las relaciones sociales, de la necesidad de llegar a consensos y de la complejidad que supone llegar precisamente a ese tipo de consensos con distintos intereses, pluralidad de intereses, se ha reducido a un algoritmo. Y que ese algoritmo se puede optimizar y que la toma de decisiones se puede optimizar porque el algoritmo pues bueno, es capaz de simplificar esa realidad. Y eso no es así, porque la democracia supone aceptar, en este sentido, que el mundo no es de esa perspectiva simplificada que un algoritmo observa, sino que es ambiguo, que es conflictivo y que es imprevisible, como estamos viendo hoy en día. Así que, poniendo el dedo sobre la situación en la que estamos hoy en día y habiendo hecho referencia a la obra de Daniel, pues quiero iniciar este diálogo con Manolo, pues bueno, haciéndole referencia o tomando el hilo de esa simplificación, ¿no?, algorítmica de la que hablábamos antes, que también se veía en la simplificación de los regímenes autoritarios clásicos, porque los regímenes autoritarios clásicos simplificaban la realidad en categorías binarias. Este es tu amigo, este es tu enemigo, este es leal, este es un traidor, ¿no?, etcétera. Entonces, ¿tú crees que hoy esa simplificación que estamos viendo de carácter algorítmico, ¿no?, en la que se trata de simplificar la complejidad de la realidad y sobre todo la complejidad democrática, se está tratando de reducir a variables optimizables? No lo hemos tocado porque no es tema, pero hoy en día, pues bueno, muchas decisiones de política pública se puedan llegar a delegar en algoritmos responden a razones de eficiencia, de inmediatez, etcétera. Entonces estamos, digamos, un poco priorizando ese tipo de valores frente a la diversidad democrática, ¿no?, que debería existir. ¿Y cómo esto, crees tú, está desdibujando las estructuras de poder? Bueno, una pregunta con muchos matices, ¿no? De una parte, yo creo que el algoritmo lo que está tratando de ofrecernos, empiezo por el final de tu planteamiento, sí, es una sociedad pragmática, una sociedad aparentemente de ahorro de la complejidad, es decir, de eliminación de la complejidad y de facilitación del entorno, facilitación del conocimiento, facilitación de la toma de decisiones, facilitación de la construcción de un discurso, es decir, lo que nos está ofreciendo aparentemente es una comodidad en todas esas dinámicas que nos permita, teóricamente, dedicar más tiempo a otras labores u otras actividades. Sin embargo, por lo menos en la impresión que yo tengo, bajo esa apariencia de facilitación de todo, lo que se está haciendo es esa simplificación de todo. Es decir,
ya no es necesario, voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Sobre todo para los jóvenes que lo entiendan porque ellos lo hacen, ¿no? Ya no es necesario leerse el Quijote porque me meto en la IA y ya me hace el diagnóstico. Ya no me tengo que leer este magnífico libro que me he traído aquí para que lo veáis, ¿no? De Daniel Innerarity, que es una maravilla, ¿no? Sobre la que pivota un poco todo esto, ¿no? Ya no necesito leer esto porque incluso si tengo una suscripción potente a la inteligencia artificial, que incluso le meto el libro y ya él me va a devolver lo principal, ¿no? Lo que el algoritmo entiende que es lo principal, que ese es un poco el engaño en el que nos sitúa. Con lo cual, estamos favoreciendo una sociedad que no ejerce el pensamiento crítico, ¿no? Porque hasta ahora la manera fundamental de construir el pensamiento que teníamos era pues leer diversas, estoy situándome en este terreno para hacerlo más práctico, ¿no? Pues diversos manuales, diversos artículos, e ir construyendo la opinión en torno a unas lecturas que costaban un sacrificio, que costaban un esfuerzo, que nos hacían tener que tomar nota, y todos son procesos intelectivos que desarrollan más aún nuestra capacidad de pensamiento. Yo no soy un neurocientífico ni un fisiólogo, pero por lo poquito que puedo intuir, cuando dejamos de hacer eso, nuestra materia gris se va reduciendo, nuestro cerebro se va reblandeciendo. Somos, en definitiva, más torpes en la configuración de nuestro pensamiento, en nuestra capacidad de decidir, de optar, de diversificar. Entonces lo que está consiguiendo es simplificar. En el fondo, hacer lo mismo que hacían los autoritarismos clásicos, que era simplificar el discurso, simplificar el pensamiento y sobre todo uno que vaya a entender. El dictador autoritario: oiga, no se preocupe, no piense que ya pienso yo por usted. El mensaje final que hacen todos los autoritarismos. Es decir, la sociedad no tiene que preocuparse, las decisiones las tomo yo. Entonces, en el fondo, como tú bien hacías el planteamiento cuando iniciabas tu exposición, todo como más sofisticado, pero en realidad el sustrato es el mismo. Los principios, los postulados, los pilares que yo decía antes, que planteaba Leeds o que planteaba Hannah Arendt, pues en realidad siguen igual de vigentes. En cuanto a la otra parte de la reducción, esa del amigo, enemigo y tal, aquí sí es verdad, por lo menos en lo que yo pienso, ¿no? Y tampoco yo no soy un gran experto, ¿no? en la materia, pero en lo que yo pienso, aquí sí es verdad que lo digital, la inteligencia artificial o las nuevas tecnologías están consiguiendo difuminar más, en mi opinión, lo que es amigo de lo que es enemigo. No está tan claro quién es tu amigo, no está tan claro quién es tu enemigo, ¿no? Quiénes son los nuestros y quiénes son los otros. En mi opinión, eso se está difuminando, ¿no? O al menos es más complicado de determinar. Incluso en las relaciones internacionales, ¿no? Uno ya no sabe dónde se sitúa, ¿no? Porque hasta ahora teníamos muy claro quienes estábamos, voy a decirlo en tono un poco irónico, quienes estábamos en el lado correcto de la historia, que éramos los occidentales con Estados Unidos a la cabeza, y el resto del mundo eran unos desgraciados que no se habían enterado todavía de lo buenos que éramos nosotros y lo bien que construíamos la economía y el mundo libre, ¿no? Ahora es que ya no sabemos quiénes son los nuestros y quiénes son los otros, ¿no? Esto en el fruto de las relaciones internacionales que tiene, bueno, pero estamos hablando del plano digital y se ha saltado usted al analógico. No, es que están mezclados, ¿no? Es que no hay posibilidad de deslindarlo, ¿no? Entonces, igual que en el planteamiento anterior del fundamento de la comodidad del pensamiento, sí tengo claro que es igual que el autoritarismo clásico. En esto del amigo-enemigo no lo tengo tan claro, no veo ese carácter binario, que seguramente estará, seguramente será por mi torpeza, pero al menos yo la impresión que tengo es que se ha difuminado como mucho todo eso de reducirlo a un sistema binario, quizá también para provocar eso que le gusta tanto a Daniel de plantear, lo de la incertidumbre, ¿no? Es decir, el pensamiento de Daniel siempre está sobrevolando
la idea de que lo que se genera es incertidumbre, más incertidumbres en el conocimiento, en la toma de decisiones, en la estabilidad emocional de las personas, y esto ya lo añado yo. Ante la incertidumbre uno busca la seguridad de papá, de mamá, o de papá Estado, o de un régimen autoritario que es el que me va a resolver toda mi existencia, ¿no? Bueno, un poco esa es mi visión, ¿no? Abrimos luego un poco más de debate, vamos, debate por si quieren plantear cuestiones, pero sí me gustaría plantearte una cuestión que a mí me lleva tiempo un poco dando vueltas en la cabeza, ¿no? Tampoco que yo sea extraordinariamente original, ¿no? Pero yo pienso en la disolución del Imperio Romano, fíjense a dónde me voy, y veo cómo en esa disolución del imperio surgen poderes intermedios, poderes que se aprovechan de una serie de circunstancias sociales, socioeconómicas, culturales, como por ejemplo el que progresivamente las personas van abandonando la vida urbana, se produce una ruralización de la vida. Estoy hablando del siglo IV, del siglo V después de Cristo, ¿no? Si había habido una estructura más o menos ciudadana en el concepto organizativo político del Imperio Romano, eso va a desaparecer con la crisis de Roma y con su caída, y la gente abandona la ciudad y se va al campo a vivir. ¿A dónde querrá ir el profesor Torres con esta historia? No, llegaré, voy a tardar un poquito, pero llegaré. Se van al campo, entre otras cosas, por algo muy elemental. En la ciudad es difícil autoabastecerse, autoalimentarse, ¿no? Y ante las carencias que me ofrece el Estado, yo me voy al campo y allí por lo menos puedo cultivar, ratonear y comer y sobrevivir, ¿no? En ese movimiento, en esa diáspora de la ciudad al campo, se difuminan las estructuras de poder del Estado, ese imperio romano se difumina, y aparecen nuevos poderes que van a sustituir el papel del Imperio Romano para dar seguridad a las personas que se van al campo y a la postre para controlarlas a esas personas y organizar una estructura de poder intermedio fuera de lo que había sido el Imperio Romano. Lógicamente, a los más avesados de la sala, lo que les estoy describiendo y estaban intuyendo es cómo van surgiendo los modelos feudales, ¿no? Cómo ese abandono del aire de la ciudad, que teóricamente era más libre, se pasa a un sistema de vida rural en el que aparece un señor feudal en una estructura jerárquica frente a otros señores, esos frente a otros, pero sobre todo con una adscripción del ser humano a la tierra. El ser humano queda fijado en la tierra, no puede salir de un espacio determinado por ese poder, tiene que contribuir ese poder con una serie de prestaciones personales, materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en mi modesta opinión, que comparten algunos otros, o yo la comparto con ellos, por no ser yo aquí un poco el que marque nada, yo no marco nada, estamos asistiendo a a una disolución del modelo estatal clásico y una huida del ambiente organizativo del Estado hacia otros espacios no controlados por el Estado. Claro, estoy hablando en el plano virtual, pero piensen que ese plano virtual es similar al otro plano físico que he contado de ese proceso de feudalización. Y frente al Estado están apareciendo otros poderes soberanos o poderes intermedios, si lo quieren, que están acogiendo a esas sociedades que van abandonando el modelo de Estado. Y que igual que el siervo de la gleba depende del Señor para el agua, para el molino que muele el trigo, para la roturación de la tierra, estamos generando unos datasiervos, que le llamo yo, eso sí que no sé si lo he leído, pero yo lo he llamado así, que dependen del algoritmo, o sea, dependemos absolutamente, nuestro modelo vital depende de unas tecnologías que solo nos pueden dar
esas empresas que además, como ha señalado Marta, son transnacionales, es decir, no están sometidas al control del Estado, ¿no? Entonces, la cuestión que te planteo, ¿tú ves cierto proceso de refeudalización en el que hay unas empresas que son las que sustituyen a los señores feudales y unos siervos, los que yo llamo datasiervos, que son los que sustituyen a los siervos de la gleba? Y sería posible, esta sería la cuestión esperanzadora, como aconteció, claro, después de algunos siglos, el que de nuevo las ciudades, los burgos, empezasen a crecer, la gente fuese de nuevo en un proceso inverso, abandonando el campo hacia la ciudad, bajo el lema, aquel lema alemán, el aire de la ciudad nos hará libres. ¿Hay algún espacio de ciudades nuevas, entre comillas, donde podamos irnos los que ya somos siervos del dato a conseguir nuestra libertad? No sé si estoy un poco elucubrando en exceso, pero el modelo a mí al menos me sirve, ¿no? A mí. Me gustaría darte una respuesta que adelanto que no tengo. Entonces, en ese sentido, la respuesta es no lo sé, pero voy a dar una serie de matices por los que considero que no se sabe. Y la serie de matices por los que no se sabe es porque en ese feudalismo del que hablaba, el señor feudal daba algo a cambio. Hoy en día, si nos ponemos, por ejemplo, en contexto de lo que mencionaba al inicio, ¿no? Hablabas de crisis, hablabas de que el autoritarismo surge en momentos de crisis. Y las plataformas surgieron hace ahora pues unos 20 años y nos preguntamos entonces, o me pregunto, en mi caso en particular, me encantaría ver algo publicado sobre esto, porque la pregunta sería ¿qué espacios estaban llenando las plataformas hace 20 años? ¿Qué no existía hace 20 años que sin haber una crisis más allá de la crisis económica nos llevó a ser cuasi dependientes de las plataformas tecnológicas? De la tecnología ya somos cuasi dependientes, pero eso por los motivos que se han mencionado antes en la inauguración, de que hoy en día necesitamos la tecnología para todo, para estar en esta sala mismamente, ¿no? Pero ¿cuáles han sido esos motivos que nos han llevado a volcarnos en las plataformas, dar nuestra vida a las plataformas, ponernos con tiempo, manos, ¿no? Entregar nuestra libertad, en términos, ¿no?, de ¿no? tiempo? El sistema de incentivos es invisible, o sea, no lo sabemos. No, comodidad, sí, pero ¿qué comodidad? Que cuando nos hemos tirado media hora mirando noticias o mirando un hilo de alguien que está teniendo una trifulca con alguien en internet que ni nos interesa, y terminamos con la cabeza verdaderamente con lo que se conoce como brain rot, que seguro que habéis visto la tendencia. El cerebro se nos queda totalmente nublado, no pensamos con la misma claridad, etcétera. Entonces, yo siempre que sale a colación el tema del tecnofeudalismo, me pregunto si en el feudalismo el señor feudal pues te daba seguridad, te daba protección, pero hoy en día estas plataformas que nos dan, o sea, una economía de carácter más extractivista, ¿no? Netflix, de hecho, hasta hace poco tenía su moto como nuestro mayor competidor es tu sueño. Las horas de sueño que pasamos en la cama, pues Netflix no competía con otras plataformas. Netflix competía en aquel momento, competía con tu hora de sueño, tu hora de descanso. Entonces, volviendo a la cuestión que nos lleva hasta aquí, que es la de la crisis, ¿qué crisis estamos viviendo hoy en día que nos hace depender de las plataformas? ¿Qué crisis es la que hace que es la crisis de la comodidad, de que lo queremos todo ya y de la manera más fácil y más simple? ¿O a una crisis de carácter más profundo y hablamos de una crisis democrática? ¿Y por qué se están rellenando esos espacios por parte de las plataformas, de quienes controlan el discurso en plataformas, etcétera? Me gustó tu pregunta mucho porque es un tema que, de vuelta como comencé, no tengo respuesta, no lo sé, no lo sé, porque también se está produciendo un desplazamiento de lo público a lo privado, pero siempre vuelve para atrás. Por ponerte un ejemplo, has hablado antes de dónde buscar ese aire, de dónde Internet, cuando surgió en los años 90, el movimiento era totalmente libertario. Ahora ya no vamos a depender del Estado, podemos dejar al Estado, organizarnos nosotros en Internet, etcétera. Nada, no se materializó. Luego con blockchain volvió a pasar lo mismo. No vamos a depender del Estado, vamos a crear nuestra propia moneda. Otra vez no. El Estado siempre
encuentra formas de institucionalizar, ¿no?, cualquier tipo de innovación que se pueda producir de carácter social, ¿no? Entonces, mencionabas que si existe la disolución del modelo estatal clásico. Pues no lo veo. Quizás me equivoque, pero mi pronóstico es que no lo veo ni lo veremos, porque siempre existe, y creo que incluso a más, porque, bueno, hablabas que no eres un neurocientífico, me parece que has dicho antes, y junto con Lucía, hace un par de años estuvimos trabajando con gente de Chile que ha instaurado el neuroderecho en su propia constitución, porque ya existen tecnologías que controlan el pensamiento no solamente con el tipo de información que nos dan, sino también que pueden controlar pues, nuestro propio pensamiento, porque tienen la capacidad de incidir en cómo funciona nuestro proceso neurológico propio, ¿no? Entonces, siento decepcionarte con mi respuesta a la pregunta, pero quizás podemos, digamos, responderla con otra pregunta, que es importante preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es la crisis que estamos viviendo hoy en día y si esa crisis es precisamente de la crisis de la democracia, para que estemos en la situación, en el punto de inflexión en el que parece que estemos? Si este punto de inflexión va a derivar en algo bueno, en algo de ser ciudadanos más conscientes, más libres, más, con una participación democrática más fuerte, porque hoy en día a mis alumnos en una clase, bueno, son los alumnos de Daniel, pero les doy como la parte práctica en una de las sesiones, y un año les dije, y casi entran en cólera, les dije: hablamos muchísimo de desinformación, de la erosión de la democracia, etcétera, pero no somos conscientes de que quizá ahora mismo estamos en el punto más democrático de la historia, porque podemos comunicarnos con otra persona, comunicar nuestra opinión política, que tenga un alcance y un altavoz que antes no existía, y a lo mejor no somos conscientes de que estamos viviendo una época de esplendor democrático, porque el día que no esté nos daremos entonces cuenta, ¿no? Yo cierro con esa reflexión para poder abrir el turno. Bueno, yo seguiría hablando porque me ha resultado muy interesante tu respuesta, pero estoy seguro que hay alguien más en la sala que quisiera intervenir o que quisiera preguntar algo, y bueno, de eso también se trata, ¿no? Sí, aquí y allí. Allí y luego... Buenos días. Yo quería preguntar sobre el ámbito de las redes sociales y cómo esto afecta en el voto político. Yo vengo de hacer ciencias políticas en la Universidad de Granada, y a mí comunicación política me defraudó un poco porque era un profesor bastante estadista, y él lo que nos decía es datos, darnos datos de por qué las redes sociales cambian el voto, darnos el dato de que después toda esta cantidad de jóvenes que parece que han virado de ultraderecha, después eso se va a materializar en votos a Vox, porque eso no se está viendo. No se está viendo de que en las últimas elecciones haya habido un aumento de voz. Entonces, mi pregunta está relacionada con eso. ¿Realmente el mundo de las redes sociales después va a afectar en el voto y va a afectar en las políticas públicas? ¿O es un mundo que está ahí, que discuten mucho, que parece que los políticos tienen que tener ese tuit y tienen que hablar de todo, pero después eso realmente no se materializa en unas elecciones o una política pública? ¿Contestas tú o contesto yo? ¿Contestas o contesto? Como quieras. Bueno, te cedo. Voy a ir a este punto porque me parece muy interesante, y en parte estoy de acuerdo en que quizás no existe una correlación directa en el impacto que se ve de la influencia política que se intenta hacer en una plataforma y cómo eso se refleja en un resultado electoral. En eso estoy de acuerdo. Sin embargo, y existen estudios, como decía este profesor de la Universidad de Granada, todavía no hay datos que permitan concluir eso. Eso es totalmente así, estoy de acuerdo. Conozco gente que está realizando investigación precisamente en este campo y es así, porque a fin de cuentas, cuando nos metemos en la cabina para votar, ahí no existe ningún condicionamiento, estamos nosotros mismos, ¿no? Y escuchando nuestra propia voluntad. Pero la manifestación política hoy en día no es solamente el voto, la manifestación política tiene lugar en todas las esferas, incluida la de las redes sociales. Y en las redes sociales sí que se aprecia que quizás por un efecto de influencia o de amplificación, sí que uno se ve tentado a no decir determinadas cosas o expresar una opinión política en consonancia con el resto, porque en última instancia somos seres humanos, seres con necesidad de aceptación, porque vivimos en sociedad, y a lo mejor nuestra manifestación política en redes
tiene lugar de forma que parezca que el discurso político se está orientando hacia una parte, que todavía quizás no se traduce en el voto en la urna, pero quizás el día de mañana sí, o quizás la democracia el día de mañana se va a configurar de otra forma, porque el voto, la manifestación política no se manifiesta únicamente, no tiene lugar únicamente en el voto, pero sí que es verdad que muchas políticas públicas se hacen atendiendo a los discursos que existen hoy en día en redes. Y eso sí es importante. Y sí es importante porque se está viendo un sector bastante importante de la población, bastante joven, con unas actitudes de carácter más bien antidemocrático que antes no se veían. Que esto se pueda llegar a traducir de forma tangible en un mayor número de votos o no, ya lo veremos. Estamos ahora mismo en un proceso de transformación un poco. Bueno, yo lo que sí os he expuesto ya en alguna ocasión en clase, ¿no?, en otros foros, si nos centramos en el voto, que coincido plenamente con Marta, que en política la manifestación no es solo el voto, la actitud, la opinión, el like, todo eso es hacer política, y huyan de aquellos que dicen que son apolíticos. No hay nadie apolítico porque es evidente, ¿sí?, porque vivimos en la polis, vivimos en la ciudad, entonces todos tenemos opinión y cuando hablamos estamos haciendo política. Pero si nos circunscribimos al voto, a ver, uno de los peligros que tiene la democracia, o que puede tener la democracia, es la conformación del voto obtenida en base a información falsa. Claro, si permanentemente te están suministrando una información que no es veraz, tú estás construyendo tu pensamiento, tu opción, en base a esa información no veraz. O sea, si a ti, por ejemplo, permanentemente te están diciendo que los inmigrantes son violadores, que el índice de criminalidad en España es protagonizado por los MENA más que por ningún otro colectivo, y así un día y otro día y otro día, y que te roban el empleo y no sé cuánto, la mayor parte de los ciudadanos no se va a contrastar esa información con los índices que publica, por ejemplo, el Ministerio de Justicia anualmente, ¿no? Dice, bueno, vamos a ver cuáles son los índices de delincuencia juvenil de España. Pues resulta que los inmigrantes son el 0,00 tal. El tema del empleo, pues resulta que no es así, que acceden a empleo que no quieren los españoles, tal. O sea, pero la gente, para conformar su opinión, mayoritariamente no hace ese proceso. Si ahora aparece una fuerza política que te dice que ya que el mal de los españoles es la inmigración y que ellos los van a echar a los inmigrantes, y ese es su programa electoral, esa parte de la sociedad, ¿qué es lo que hace? Conforma su voto en base a esa información falsa y se lo da a esa opción política que le hace ese ofrecimiento. Es así de simple, en una parte importante de la sociedad. Por eso pienso que un peligro que tiene la democracia ahora mismo, bueno, y eso lo saben quienes gestionan esa desinformación. Ahí está el clásico de Cambridge Analytica, ¿no?, en el proceso del Brexit, ¿no?, cómo se generó información falsa, cómo se sectorizó, cómo se suministró esa información específicamente a sectores de la sociedad que tenían esos miedos, esos temores o esas inquietudes, y se les vendió esa idea. Bueno, en la película Brexit lo pongo como ejemplo, ¿no? Siempre lo pongo como ejemplo. O sea, una de las informaciones que se daba es que si el Reino Unido continuaba dentro de la Unión Europea, pues seguramente habría una llegada masiva de turcos en torno a 70 u 80 millones. Oiga, Turquía tiene 88 millones, ¿qué se van a quedar? ¿8 millones allí nada más en Turquía? Bueno, pues la gente se lo cree. Vamos, se lo creyó y configuró parte de su voto en base a esa información. Entonces, ¿es democrático el sistema? Pues evidentemente surge la duda. Es decir, si el ciudadano está conformando su voto en base a una información falsa, pongo aquí algo muy delicado, pensar qué validez tiene ese voto. Pero bueno, eso luego prima el valor de la libertad sobre otro, y claro, aquí no podemos entrar en otras discusiones. Pero bueno, lo dijo ahí como reflexión, ¿no? Tú.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación, Marta, profesor Torres. La verdad, tengo muchísimas preguntas en realidad, pero voy a solamente plantear una. Ayer cuando estábamos en el vuelo viniendo hacia aquí, hablábamos justamente del libro de Daniel y recordábamos esta frase en la cual él menciona que para Foucault el verdadero poder no reside tanto en la represión del deseo, sino más bien en la instauración del deseo, ¿no? Y eso permitiría suponer de alguna manera que las formas de autoritarismo actuales son mucho más profundas que las del autoritarismo clásico, porque justamente estas maneras de instaurar el deseo son más profundas. Digamos, las plataformas digitales tienen más mecanismos justamente para instaurar este deseo, ¿no? Y al mismo tiempo pensaba en eso, y por otro lado recordaba un panel del año pasado en el que participaba Cristina con un colega chileno, en el cual él se ofendió muchísimo porque el planteamiento que se estaba haciendo en ese panel era justamente estas maneras de autoritarismo que estaban ejerciendo las grandes plataformas, las grandes compañías tecnológicas, y él decía: hablar de autoritarismo hoy en día supone una amnesia histórica muy grande, y recordaba los tiempos de Pinochet, ¿no? Decía, 30 años atrás, a ti, por ser un disidente, te iban a buscar a tu casa, te llevaban detenido y te mataban, ¿no? Te desaparecían. Y hoy en día eso no sucede. Entonces me gustaría un poco plantearles a ambos esta situación y ver cómo lo ven ustedes, ¿no? Digamos, este juego entre el autoritarismo digital y autoritarismo clásico, y si estamos ante un escenario en el cual tenemos que ser mucho más pesimistas, o, como decías tú, Marta, estamos ante un escenario muchísimo mejor que aquel que se planteaba en el siglo pasado. Bueno, yo creo que Marta respondió antes a tu pregunta, ¿no? Es más sofisticada la represión. Evidentemente, en estos nuevos modelos de autoritarismo digital no hay en principio, ¿no? Cuestión de tiempo, pero en principio no hay una represión de que vaya a tu domicilio y te detenga y te lleve a la cárcel, pero sí te cancelo las cuentas corrientes y las tarjetas de crédito, por ejemplo, ¿no? Como ha hecho la administración Trump con los miembros de la Corte Penal Internacional y con Francesca Albanese. No me gusta la labor que estás haciendo, no te meto en la cárcel, pero te cancelo. Te puedo cancelar digitalmente, lo citabas tú antes, excluyéndote de las redes, impidiéndote que participe en las redes, o te anulo las tarjetas. O sea, imaginad el problema que es para una persona que le anulen todos los medios de pago y las tarjetas de crédito, porque hoy día no funcionamos con dinero físico, ¿no? Entonces, son nuevas formas, que eso no se daba en el régimen de Pinochet, exactamente no se daba, pero sí que nos enfrentamos a una nueva forma de represión desconocida hasta el momento, o no utilizada en los términos que se están utilizando ahora, y yo creo que más sofisticada, ¿no? Igual que el sistema es más sofisticado, pues también estas modalidades son más sofisticadas, ¿no? En fin, un poco una visión personal. Marta. Yo, por mi parte, simplemente añadir, gracias Lucía, porque de la misma manera en la que Manolo decía que ya había respondido antes cuando he hecho referencia a cómo se manifiesta, etcétera, hablamos de los distintos grados también. Por un lado está el grado de te cancelo una cuenta, pero por otro lado está que, si bien estoy de acuerdo con la indignación del compañero chileno, en el que hablaba de, bueno, que no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de autoritarismo digital, pero existe. O sea, en China, a través de las redes sociales, de los datos que facilitan las tecnologías, se está exterminando parte de una población, los uigures. Y es una realidad que está teniendo lugar. En Irán hay una situación de represión muy fuerte y precisamente está sustentada sobre el control del acceso a la información. O sea, que es verdad que en sociedades democráticas hoy en día no estamos viendo eso, y quizás es un poco un atrevimiento, en esto coincido contigo, hablar de autoritarismo digital porque exista una desviación de mayor o menor calibre del discurso político y que ello pueda afectar, pues bueno, a cuál sería la tendencia general de voto, por ejemplo, en esta sala, ¿no? Y es evidentemente distinto, pero son distintos grados también la que tiene lugar. No sé si coincide. Bueno, igual
Ojalá más, pero vamos un poco mal de hora, bueno, mal, por ajustarnos un poco al programa y que tengáis también tiempo de desdigitalizarlo un poquito, ¿no? Pues creo que lo vamos a dejar aquí y vamos a... Hay una persona que parece muy interesada en hablar. Pero muy interesada, venga. ¿Sí? Es la última hora. Micro, que hace falta. Micro, sí. Bueno, muy interesante, ¿verdad?, cómo ha explicado esta transición durante esta etapa del autoritarismo y los contextos históricos y estos procesos. Para mí, la democracia tiene distintas aristas. Y cuando estamos hablando de la era de la digitalización, estamos hablando que transitamos o estamos coexistiendo entre, por así decirlo, una conflictividad interna, pero también de resistencia. Y yo quería hablar del caso de mi país, por ejemplo, cuando hablamos de autoritarismo clásico o en esta era digital. En el caso de Nicaragua, yo soy de Nicaragua, el caso es que sí llegan a tu casa y te pueden apresar por medio de reconocer cuál es tu posición política por medio de estas redes sociales. Es decir, de que es un método de represión interna utilizada por medio de estas herramientas digitales. Pero al mismo tiempo se ha permitido cierta resistencia transnacional, porque claro, la tecnología no conoce de fronteras, para poder implementar medios en los cuales se pueda contrarrestar las narrativas hegemónicas internas. Y eso lo traspolo a otras realidades, porque claro, acá estamos hablando a niveles más macro o en países un poco más desarrollados con otros contextos, que son los ejemplos que se han venido exponiendo. Pero capaz en Latinoamérica y en otras realidades funcionan los autoritarismos o las prácticas autoritarias de otra manera. Y es importante también traerla a colación. Entonces tengo dos preguntas. ¿Creerías que hay manera de que los ciudadanos, desde nuestra posición, ¿verdad?, desde nuestra responsabilidad de informarnos, podamos contrarrestar, ya que hay una ausencia de quién está detrás de estos algoritmos y como tú dijiste, no se puede identificar qué hay detrás, por qué nos está sacando esta información? Que para mí creería que en ciertos casos sí podemos, y lo ha dicho el profesor, ¿verdad?, en estos casos de hegemonía política y demás, o de instauración de narrativas. ¿Cuál sería el papel de nosotros en este caso? Y la segunda es que, ¿cómo coexiste la libertad de expresión y limitar la incidencia de las opiniones políticas o sociales y demás en situaciones internas, en contextos, por ejemplo, donde hay países que quieren instaurar narrativas políticas porque no existe esta soberanía digital hasta dónde llega, ¿verdad?, la soberanía del Estado para poder limitar esto? ¿Creerías vos que habría que adecuar mejores marcos legales que limiten esto, o hasta qué cierto punto eso sería darnos, como dijo el profesor al inicio, una bala en el pie? Voy a ir muy rápido porque vamos mal de tiempo, pero con respecto a la primera, si existen formas de contrarrestar, pues lamentablemente, al igual que sucedía con el autoritarismo clásico, la única forma, pues bueno, termina al final siendo el exilio, ¿no? El exilio. Puede existir un movimiento de abajo hacia arriba, pero las herramientas de represión son cada vez más fuertes, más sofisticadas, en un Estado donde ya está instaurado, por lo que parece, una fuerte represión. Pues creo, no tendría... Bueno, tú eres el experto en resolución de conflictos, yo no te sabría decir. Yo también soy experto en crear conflictos. Y con respecto a la segunda, ¿cómo coexiste la libertad de expresión y si se precisan marcos legales? En esa estamos. Incluso en estados democráticos donde se está estableciendo... Es que habría tantos temas que tocar que no nos hubiera dado tiempo en una hora, sino en una semana entera. 2 seminarios. Sí. Entonces, claro, el problema aquí viene sobre la base de que, uno, en primer lugar, ni siquiera el Estado tiene la capacidad para aplicar la ley, porque al final la aplicación de la orden, digamos, tiene lugar de carácter infraestructural, es decir, que si el Estado no controla la plataforma, muy difícilmente va a poder controlar lo que sucede en ella. Pero sí que, por ejemplo, si nos retraemos un poco más para atrás, el Estado sí puede controlar la infraestructura de telecomunicaciones y lo hace.
Y lo hace y establece, no me refiero únicamente a apagones de Internet, pero sí que puede pedirle, por ejemplo, a una plataforma tu identidad si tú estás, digamos, diseminando un discurso de odio bajo un nombre anónimo o una cosa así. Entonces, ¿por qué estoy comentando esto? Porque incluso si existieran los mecanismos legales para hacer valer nuestros derechos fundamentales, como la libertad de expresión, hoy en día el control de la infraestructura por parte de las empresas es tan fuerte que incluso el poder del Estado nos llegaría, de vuelta a lo mismo, hablabas de soberanía digital, tema que se va a hablar esta tarde. ¿Qué poder tiene el Estado de controlar estos nuevos espacios que se han creado, ¿no? Lo dejo así porque si no nos vamos a complejizar mucho y vamos un poco sobre la hora. Sí, bueno, muchas gracias. No, bueno, añadiría un ejemplo gráfico, ¿no? En el autoritarismo clásico era posible montar una revolución para acabar con el dictador. No sé cómo se hace en el autoritarismo digital. Sí. No sé cómo se asalta el palacio donde está el dictador y se le detiene y se le mata y se instaura otro poder. Eso sí sé cómo se hace porque está en los libros de historia. ¿Cómo se hace una revolución ante el autoritarismo digital? Anonymous. Bueno, sí, el modelo podría ser Anonymous, claro. Podría ser ese modelo. Más complicado, pero bueno, eso como metáfora final. Bueno, nos damos unos minutos de descanso y a las 11:30 empezamos la segunda sesión.